Cualquier tipo de publicidad es buena publicidad, ¿verdad? No estamos tan seguros. Bienvenido a WatchMojo Español. Yo soy Fernando y hoy presentamos el top 10 de las actuaciones musicales en vivo más desastrosas. Para esta lista estaremos viendo algunas de las actuaciones musicales más vergonzosas o totalmente incómodas que han tenido algunos de los mejores artistas de nuestros tiempos. ¿Tienes alguna en mente? Veamos si llegó a nuestra lista. Número 10. Lana del Rey. Esta actuación de 2012 fue una de las pocas veces que un artista actuaba en Saturday Night Live antes del lanzamiento de un álbum completo, y la reacción fue no tan buena. Tras el lanzamiento de los sencillos Blue Jeans y Video Games, se decía que la música de Lana tenía cualidades cinemáticas. Fue aclamada tanto por la crítica como por los fans por su ritmo emocional y nostálgico. Sin embargo, cuando subió al escenario de Saturday Night Live, nuestra nueva y glamurosa artista indie favorita no sedujo al público con su voz y empezó a ser criticada a raíz de su actuación. Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. Número 9. 50 Cent. Cuando 50 Cent bajó al escenario en Los Ángeles para interpretar su canción Amusement Park, pasó por un momento bastante bochornoso. El anfitrión se dirigió tanto al público presente como a los que miraban desde casa cuando preguntó: El fundador de G-Unit trata de recuperarse fingiendo que no le importa lo suficiente como para rapear la primera estrofa. Los fanáticos de 50 argumentaron que lo hizo a propósito, o que tal vez olvidó la letra y trató de disimularlo fingiendo ir a saludar a Snoop Dogg. El rapero más tarde admitió esto último cuando reveló que fue incapaz de concentrarse después de que una bailarina lo golpeó accidentalmente, lo cual significa que el hombre al que le dispararon 9 veces tuvo que volver a entrar en modo superviviente. Número 8. Katy Perry y The Backpack Kid. Esta estrella del pop ha atraído mucha atención desde que su exitoso sencillo I Kissed a Girl fuese lanzado en 2008. Uno de sus momentos más notables fue su actuación en Saturday Night Live en 2017, que provocó algunas risas incómodas entre el público. Swish, swish, bish. Another one in the basket. A Katy Perry le encantan las últimas tendencias, ya sea haciendo dubbing o tratando de hacer el floss dance, un paso de baile inspirado en el famoso Instagrammer Backpack Kid. Y así, Backpack Kid fue invitado por la cantante para actuar con ella en el programa y terminó robándole el show. Número 7. Red Hot Chili Peppers. Las cosas no siempre han sido fáciles para esta icónica banda. Al tratar de lidiar con su recién adquirida fama, el ex guitarrista del grupo, John Frusciante, desarrolló un problema de adicción a las drogas y empezó a mostrar una falta de pasión por la música. La fricción entre él y el líder de la banda, Anthony, se intensificó en esta presentación de Saturday Night Live en 1992, cuando John casi se pelea con uno de los miembros del equipo. Sometimes I feel like I don't have
Aparentemente, Madonna también estaba en el set esa noche y había molestado a John al ignorarlo. Desde entonces, Anthony ha acusado a John de jugar sucio a propósito, y muchos creen que su actuación inapropiada fue una forma de trolear a sus compañeros de banda. Número 6. Mariah Carey. Cuando nos despedimos del 2016, la superestrella del pop Mariah Carey protagonizó el programa Rockin' Eve de Año Nuevo de la cadena ABC, pero su actuación no fue nada buena. That was amazing. De hecho, el New York Post la calificó de desastrosa, ya que la cantante no logró alcanzar ninguna nota de sus canciones. We can't hear, but I'll just get through the motions, okay? Y sin embargo, permaneció en el escenario decidida a dar algún tipo de actuación. El resultado, un momento embarazoso que duró más de lo que nadie esperaba, dejando a los fans estremeciéndose a las puertas del nuevo año. What do they want me to do? I don't know what they want me to do. Afortunadamente, Mariah tuvo otra oportunidad un año más tarde y dio lo mejor de sí misma para redimirse. Número 5. Kesha. Now, I wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Mientras que Kesha alcanzó la fama con el sencillo TikTok en 2010, el público de Saturday Night Live quedó en shock y consternado ese mismo año. Su set de 2 canciones incluía pintura corporal, rayos láser y astronautas bailarines, lo que al parecer fue demasiado para algunos. Algunos críticos incluso llegaron a decir que era la peor actuación de la historia. Sin embargo, la cantante estadounidense no se desanima fácilmente, ya que lanzó su segundo álbum en 2012 con su propio tour el año siguiente. It's Saturday night. Do you want to make out? Número 4. Miley Cyrus y Robin Thicke. A pesar de ser algo vieja, esta actuación sigue fresca en la memoria de la gente. Nos quedaríamos cortos si dijéramos que asombró a más de uno. Este número se hizo viral por todas las razones equivocadas. Miley salió al escenario haciendo twerking y frotando su dedo de espuma en lugares que no deseábamos ver, para posteriormente declarar que una actuación tan sexualizada como esa era lo que la gente esperaba de ella. Aunque desde entonces Cyrus se ha vuelto más conservadora, no se puede negar que ver a una exestrella de Disney frotándose con la entrepierna de Robin Thicke fue muy incómodo para todos. Número 3. Ashlee Simpson. On a Monday, I'm waiting. Tuesday, Es cuestionable decir que esta entrada es una actuación, ya que el set en vivo de Simpson en 2004 terminó casi tan pronto como comenzó. Antes de interpretar la segunda canción, empieza a sonar una pista vocal para la melodía equivocada, por lo que la cantante trata de compensarlo con un extraño baile antes de desaparecer del escenario por completo. Después del programa, hizo todo lo que pudo para explicar lo que había pasado junto con el presentador Jude Law.
Pero su error tuvo una gran repercusión y, como era de esperar, no le hizo ningún favor a su carrera. Ladies and gentlemen, what can I say? Live TV. Exactly. I feel so bad my band started playing the wrong song, and I know what to do, so I thought I'd do a hoedown. Sin embargo, hay que reconocer el mérito. Después de que Simpson abandonase el escenario, su banda simplemente siguió adelante. Número 2. Corey Feldman. Como si no hubiese atraído suficiente atención al hablar de la pedofilia en Hollywood, la visibilidad de Feldman siguió subiendo como la espuma después de esta extraña actuación. Mucho tiempo después de haber protagonizado películas como The Goonies o Stand By Me, el alguna vez niño estrella se presentó en el escenario de Today en 2006 para promocionar su nuevo disco y, bueno, fue objeto de burlas implacables a raíz de ello. Si no es por los pasos de baile incómodos o por su canto desastroso, entonces es por el extraño aspecto de la banda que le acompañaba. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo queremos recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Ahora sí, continuemos con el número 1, pero no sin antes presentar unas menciones honoríficas. Número 1. Britney Spears. ...2007 no fue el mejor año para Britney. Después de salir de rehabilitación y derraparse la cabeza, la actuación que hizo para presentar su nuevo sencillo Give Me More fue muy dura de mirar. Con un aspecto incómodo y cohibido, está claro que no recibió la ayuda profesional que necesitaba en ese momento, ya que salió al escenario escasamente vestida y sin conocer adecuadamente la letra de la canción. Durante una década, Britney fue la princesa del pop y estuvo muy presente en la opinión pública con todos los detalles de su vida personal en primera plana. Justo en el momento en que su imagen pública empezaba a cambiar, una presentación tan mala como esta resumía cómo iban las cosas para ella. Afortunadamente, se recuperaría al año siguiente. ¡Auch! Definitivamente una lista muy incómoda. Aunque tengo que admitir que no estoy muy de acuerdo con el puesto número 1, ya que Britney Spears es y será siempre icónica. ¿Y tú crees que olvidamos alguna presentación incómoda? Déjanos saber en los comentarios y no olvides mirar estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Ah! Y Free Britney.